Buenas tardes. Quiero agradecer a todo el comité organizador de estas 12ª jornadas de residentes de medicina familiar. Les agradezco mucho y al mismo tiempo, pues los felicito por llevar a cabo esta actividad académica anualmente y que resulta ser tan interesante para toda la comunidad sobre todo de residentes de medicina familiar. Quiero comentar acerca de este tema que es muy importante, es el de la violencia interpersonal en las familias durante esta pandemia por COVID-19. Y quiero insistir en varias cosas. Habitualmente durante este par de años nos hemos enfocado mucho más en voltear a ver lo que es el virus, lo que es el paciente, lo que es el tratamiento, ahora la vacunación. Y hemos descuidado un tanto cuanto otros aspectos que son también igualmente importantes. Claro que se comprende que toda la atención haya girado en torno al paciente y a lo que ha sido el virus, pero también es importante, entonces, como les digo, que contemplemos otros aspectos, porque en nuestro quehacer cotidiano de la medicina familiar, pues estos factores contribuyen a que esta pandemia tenga ciertas características. Quiero recordar algunos aspectos que tienen que ver con la pandemia por el COVID-19. Todos sabemos que a finales del 2019 apareció en China este coronavirus y que un par de meses después se declaró como emergencia de salud pública internacional por parte de la Organización Mundial de la Salud. También sabemos que, dadas las características que ha denotado en el transcurso de estos meses, pues ha sido el mayor desafío que el ser humano ha enfrentado desde la Segunda Guerra Mundial. Se ha extendido por cada continente. De hecho, yo esperaba aún a finales del año 2020, esperaba y veía cómo no había incluido este virus del contagio en la Antártida. Sin embargo, fue hasta diciembre de ese mismo año en el que ya se presentaron casos en este último lugar, que fue la Antártida, en la que se presentó este contagio. Ha sido una pandemia que ha dejado un impacto social, económico y político muy importante, con una serie de secuelas que son severas y que seguramente van a ser duraderas una vez que esta pandemia termine. ¿Por qué la infección por COVID-19 se considera una pandemia? Bueno, porque el virus es un virus nuevo que no ha circulado previamente y que por lo tanto no existe población inmune a él. Produce casos graves de enfermedad y muerte, como ya lo hemos corroborado, y se transmite de una manera muy eficaz entre las personas. Afecta a más de un continente y los casos de cada país no son importados, sino que son por transmisión comunitaria. Estas serían básicamente las características que hacen de la infección por este virus una pandemia. Por otro lado, sabemos lo que son las crisis. Una crisis es una situación que afecta la funcionalidad familiar, entre otros efectos. Una crisis se presenta de manera constante y en este caso la crisis de la pandemia se presentó de manera simultánea con otras crisis dentro de la familia. Crisis que no dejaron de presentarse y que a través de la crisis de la pandemia vino a acentuarlas y a hacerlas muchísimo más graves. Es cualquier evento traumático, personal o interpersonal dentro o fuera de la familia que requieren una respuesta adaptativa y que interactúan y se potencian entre sí. Este término de esa respuesta adaptativa es altamente importante porque en la medida en la que los individuos y las familias sean capaces de adaptarse a este evento crítico como a otros eventos críticos, pues obviamente que la evolución va a ser mucho mejor. La pandemia resultó ser un evento crítico paranormativo, repentino, que como ya les comenté, ha sido simultáneo con otras crisis dentro de la familia que pueden ser tanto normativas como accidentales, emocionales o instrumentales. Los efectos familiares que dependen de múltiples variables se desencadenaron y en muchas ocasiones se siguen manteniendo. Y hay una palabra que hoy en día podríamos considerar como clave durante toda esta pandemia y que es el término de pérdidas.
¿Por qué? Porque las pérdidas han sido múltiples, porque las pérdidas van desde los aspectos económicos hasta aspectos relacionados con el contacto físico, con la certidumbre, la autonomía y la movilización. Algunos de estos efectos, de estas características denominadas como pérdidas múltiples, se han conjugado para que se presente y se incremente este fenómeno grave que ha sido la violencia interpersonal. Estas pérdidas han llevado a cabo, junto con otras características de la pandemia, a modificación de hábitos y costumbres por el confinamiento doméstico que ha sido necesario llevar a cabo. El 14 de enero del 2020 se registró por primera vez en México un caso de COVID. Un par de meses después se presentaron o se reportaron los primeros fallecimientos. Aquí lo que importa mencionar es esto, que 157 días después de que dio comienzo la pandemia, se superó la cifra de 60,000 fallecimientos. Eso lo comento porque fue una de las tantas declaraciones ridículas que se han hecho y que nos hablaban de que este confinamiento no iba a durar más de 3, 4 semanas, como ven aquí en el dibujo, y que no iba a superar esa cifra catastrófica, así se le llamó, de 60,000 fallecimientos. Hoy las cantidades superan con mucho, más de 5 veces esta cantidad, y obviamente este confinamiento que se requirió no duró esa cantidad irrisoria, sino que continúa hasta la actualidad. Muchas expectativas de las familias durante este confinamiento fueron muy distintas a lo que hoy pensamos con respecto a esta medida preventiva. En el mundo sabemos que hay más de 320 millones de casos que se han presentado como contagios, que ha habido más de 5 millones y medio de fallecidos. En México, la situación es una de las situaciones graves. Ha habido más de 4 millones de casos en todo nuestro país y se han reportado oficialmente más de 300,000 fallecidos. Sin embargo, encontré este dato recientemente en el que participó uno de los médicos investigadores de aquí de San Luis, en el que este instituto proyecta hasta cerca de 700,000 defunciones a la fecha, muy alejada esta cantidad de los 300,000 fallecidos. Hay otra investigación que está en curso que también menciona una cantidad estratosférica y altamente catastrófica. Estos son datos muy recientes con relación a la casuística de la pandemia por el COVID-19. Las defunciones en México, tanto en el 2019 como en el 2020, han sido similares en cuanto a porcentajes. Y dentro de estos reportes del INEGI, dentro de las 10 primeras causas de mortalidad, teníamos en el 2019 a las cardiopatías, como durante muchos años esto ha ocurrido. En segundo lugar, a la diabetes mellitus y en tercer lugar, a las neoplasias. En el 2020 hubo más de 180,000 defunciones, lo cual ubica a las defunciones por COVID-19 en el primer lugar. Una situación altamente grave con relación a lo que ocurre en otros países. Es obvio que este orden y este tipo de mortalidad va a modificarse tan pronto como esta pandemia culmine. Sin embargo, es importante entonces mencionar esto, que durante 2 años consecutivos la mortalidad por COVID-19 ha sido el primer lugar en México. Estas personas que han fallecido por COVID-19, la mayor parte de los fallecidos han sido gente pobre, gente de un nivel socioeconómico bajo, que no contaba con empleo al momento de su fallecimiento, la mayoría con primaria o menos, la mayoría sin cobertura médica, porque es entendible que si no tenían empleo, pues no tuvieron tampoco cobertura institucional médica. De ahí que la mayor parte de las defunciones hayan sido reportadas por la Secretaría de Salud, en tanto que en el IMSS se reportaba apenas un 30%. Ha sido más frecuente en hombres
y, como les digo, hombres en edad productiva, sin empleo o con subempleo. Estos tres aspectos se conjugaron para que de la mano hicieran más sufrible esta pandemia: el confinamiento, la incertidumbre y la pobreza. Este confinamiento tristemente ocurrió o ha ocurrido y sigue ocurriendo entre el miedo y la ansiedad, y sobre todo en espacios muy reducidos que han producido ese incremento de la violencia. Entre otras situaciones, han producido esta situación: el hacinamiento que ha ocurrido en muchas familias por la modificación de la conformación estructural de muchas familias que pasan de nucleares a familias extensas, pues ha dado lugar a estas situaciones, a que el nivel socioeconómico sea cada vez peor y a que estos roces se den entre esa situación del temor y de la ansiedad. Ha causado el confinamiento, obviamente, una restricción de movimientos, una escasa interacción con la comunidad y, sobre todo, que los servicios de asistencia familiar durante mucho tiempo han permanecido cerrados o no brindando el servicio que se requería. Y esta situación ha dado lugar a que esta violencia se presente con muchísima más frecuencia. ¿Por qué? Porque la mujer queda recluida en un espacio reducido, porque no hay caso a sus quejas, no hay servicios telefónicos de emergencia para apoyarla y para dificultarla. Es decir, esa dificultad para denunciar dificulta también la ayuda que se le podría brindar a muchas mujeres que, ante esta situación del confinamiento, han tenido la desgracia de ir a confinarse con parejas que de antemano ya eran violentas. La incertidumbre, sabemos que es una inseguridad que denota esta situación: desconfianza, falta de certeza, y que genera una gran cantidad de situaciones inquietantes sobre sus implicaciones del contagio y sus consecuencias. Una incertidumbre que se ha presentado en todas las familias de una manera directa o indirecta, es decir, hayan presentado contagios y fallecimientos o no. Todas las familias prácticamente en todo el mundo podría afirmar que hemos sido sujetas al sufrimiento de esta incertidumbre. Esta incertidumbre, aunada a otros factores como son la baja escolaridad, como la desinformación y la pobreza, pues han ocasionado incredulidad, indiferencia y temor. Hoy en día seguimos viendo los estragos de esta situación, de la incredulidad y de la indiferencia, cuando vemos todavía una gran cantidad de personas que han decidido no vacunarse y cuya evolución y pronóstico ante el contagio pues es malo. La incomprensión de este fenómeno y sus consecuencias ha generado expectativas poco realistas, una búsqueda de culpables de una manera inconsciente, y la explicación para mantener la esperanza y evitar la angustia que se manifiesta a través de las falsas noticias que cotidianamente hemos enfrentado. Y el tercer aspecto, que es el de la pobreza, de cómo ya vimos que la mayor parte de las personas que han fallecido hasta la actualidad son personas que viven en la pobreza, que al menos 16 millones de mexicanos viven en la pobreza extrema por la pandemia, pero que esta cifra se ha elevado de una manera muy, muy importante, incluso duplicado por la pérdida de los empleos y por la desaceleración económica que nuestro país ha vivido. Y es un hecho como una gran proporción de la gente ha perdido su empleo y el confinamiento le ha permitido o le ha ocasionado no seguir creciendo en lo económico. Los más pobres son las personas que tienen mayor riesgo de contagiarse y tienen también menor acceso a la atención médica, como ya lo comenté anteriormente. En este sentido, las mujeres tienen más probabilidades de perder sus trabajos y menos posibilidades de tener una protección social. En resumidas cuentas, quiero mostrarles este cuadro de los efectos de la pandemia, de cómo la pandemia ha llevado a el confinamiento doméstico, a este confinamiento que ya les comenté, que habitualmente sucede en espacios reducidos, en hacinamiento, en donde el verse cara a cara de manera cotidiana ocasiona un aumento de la ansiedad,
un aumento de trastornos psiquiátricos como la depresión, el estrés, el temor y ese acentuamiento de la incertidumbre. Estas situaciones han sido también incrementadas o favorecidas por la baja escolaridad y el nivel socioeconómico y por las características de las viviendas. Aunado a esto, a las crisis económicas de la mayor parte de las familias. Sabedores de que en nuestro país la mayor parte de las familias son pobres y que a esto se ha aunado el desempleo, la pobreza súbita y esa desinformación e inseguridad que ya les había comentado. Estas situaciones, al conjuntarse, al conjugarse, pues han terminado por manifestarse a través de un aumento de delincuencia, un aumento en las adicciones, un aumento en el descontrol de enfermedades crónico-degenerativas por desabasto de medicamentos, por mal apego terapéutico, han incrementado la disfunción familiar, ocasionado indiferencia, irresponsabilidad, indisciplina, sobre todo que hemos visto en épocas festivas como fue durante el mes de diciembre y que hoy en día estamos pagando o muchas familias están pagando las consecuencias. Hemos visto cómo la prevención ha sido insuficiente, cómo ha habido un mal manejo por parte de las autoridades sanitarias y cómo dentro de estos efectos que están aquí señalados ha habido un aumento muy importante de la violencia como una situación de efecto de la pandemia. Sobre la violencia quisiera mencionar entonces algunos aspectos. La violencia siempre ha existido, obviamente no es una situación que se relacione hoy directamente y recientemente a la pandemia. Siempre ha existido en sus múltiples formas. Obviamente que en las épocas críticas esta pandemia se exacerba. Y si no, veámoslo en las familias que presentan eventos críticos a los cuales no son capaces de adaptarse ni obviamente de resolver, pues los aspectos de la violencia se manifiestan con mayor regularidad y con mayor intensidad. Sus efectos han sido múltiples y han sido intensos, muy intensos. ¿Cuál es la manifestación mayor de esta intensidad? Pues los feminicidios. Cómo el número de homicidios entre los seres humanos y cómo el número de homicidios hacia las mujeres se han incrementado de manera muy grande. Por eso se habla de que la violencia constituye una pandemia dentro de la pandemia por COVID-19. Aquí lo grave es que dentro de unos meses nos aseguran que esta pandemia habrá prácticamente finalizado. Pero lo que no habrá finalizado serán las manifestaciones de violencia hacia la mujer, hacia los niños, hacia los viejos, como vamos a ver más adelante. Es interesante lo que comenta Eric Fromm con relación a la agresión. Él identifica dos tipos de agresión, una defensiva y una destructiva. La defensiva la vemos en la mayor parte de los animales irracionales, un tipo de agresión que es biológicamente adaptativo y que está programado filogenéticamente en cada uno de los animales, incluso en aquellos que consideramos salvajes. De ahí que hayan una gran cantidad de mitos. Ustedes recuerdan con esta fotografía aquella película de Tiburón, en la que se habla de un tiburón asesino, un tiburón que mata por el placer de hacerlo, lo cual es totalmente falso, según estas aseveraciones de Fromm. Por otro lado está la agresión destructiva, que es biológicamente no adaptativa ni está programada filogenéticamente, que es propia del hombre, prácticamente exclusiva del hombre, y que se manifiesta a través de una crueldad y una destructividad, a través de esa agresividad maligna. Es específica del hombre y no conlleva ninguna finalidad, quizá salvo el hecho de que resulta placentera para quien ejerce esa violencia agresiva. Estas situaciones de agresividad y de violencia las vemos en múltiples medios. Uno de ellos ha sido o es la misma Biblia, que en una gran cantidad de versículos nos habla de violencia y de muerte.
La hemos visto como manifestación de disciplina en algunas culturas. En México, recordar cómo a través de el asesinato y la extracción de ciertos órganos vitales, pues se brindaba esto a manera de sacrificio a cierto tipo de dioses. Cómo a través del homicidio se eliminaba a niños que nacían con defectos físicos, sobre todo en China. Cómo se pretendía llevar a cabo un control de la natalidad, un mejoramiento de la raza a través de la eugenesia, y como también hijos ilegítimos eran escondidos. Hay un caso muy sonado en el siglo XVIII que ocurrió en Alemania, en la que de repente se encontró en las calles de un pueblo a una persona deambulando, una persona que manifestaba cierto grado de retraso mental. Esta persona fue asesinada misteriosamente, nunca se supo por quién, pero se sospecha que era un príncipe que se obtuvo o que nació ilegítimamente y que permaneció encerrado en un sótano durante toda su infancia, su adolescencia, hasta la edad adulta en la que logró él, por algún motivo, por alguna forma, escapar de su reclusión. Y también a manera de explotación y discriminación que hoy vemos de manera también muy importante. Estos fenómenos migratorios nos han dado lugar a explorar estas situaciones de explotación y de discriminación tan importante y tan grave en nuestro país. En cuentos aparentemente o lecturas aparentemente infantiles encontramos también situaciones de violencia y de maltrato. Volviendo a Fromm, él dice que el Estado, la nación, el honor nacional se convirtieron en ídolos y ambos bandos sacrificaron voluntariamente a sus hijos a estos ídolos. Es realmente pesado ver cómo durante las batallas, cómo durante los eventos que implican guerras, cómo vemos jóvenes que son enviados a morir de una manera que puede resultar incluso honorífica para sus padres, para quienes los mandan a esas guerras. Situaciones totalmente incongruentes. Las múltiples definiciones de violencia la relacionan con la imposición de fuerza física. De hecho, cuando pensamos en violencia, pensamos en aspectos físicos de la violencia. Y obviamente dejamos de lado otros aspectos relacionados con la violencia, porque la violencia física siempre va de la mano de la violencia psicológica. Es imposible que esto no ocurra así. Es un concepto mucho más global y complejo que se refiere a actos de comisión o de omisión o de cualquier condición que resulta de dichos actos y que priva a los sujetos de la igualdad de sus derechos y libertades y que interfiere con su máximo desarrollo y su libertad. Esto fácilmente lo podemos identificar con los niños que son sujetos a maltrato interpersonal. Ha habido informes, ha habido estudios por parte de la Organización Mundial de la Salud y esta es una de las definiciones que ha emitido. Pero lo importante aquí es cómo se clasifican de acuerdo al contexto que está enunciado allí. Y se clasifica en violencia autoinfligida a través de las autolesiones en pacientes psiquiátricos sobre todo, o a través del suicidio. Suicidio que también se ha incrementado de manera muy importante en gran parte de las sociedades en el mundo. Otra categoría es la violencia interpersonal, que es básicamente la que ocurre entre los individuos de una familia y que es de lo que estoy hablando. Otra forma es la comunitaria, como una forma de violencia interpersonal. Y luego tenemos la violencia colectiva, que es social, política y económica. Es decir, estas clasificaciones son altamente útiles y son altamente importantes para comprender el fenómeno. Es obvio que mujeres y niños están más expuestos a la violencia y corren más riesgo de ser maltratados, sobre todo en el lugar en el que deberían sentirse más seguros, en sus hogares. ¿Por qué? Porque la mayor parte de la violencia, del maltrato, de los feminicidios
ocurre dentro del hogar y ocurre por familiares de las víctimas. Situaciones totalmente absurdas. De tal manera que entonces que el hogar suele ser un sitio de terror y de violencia que es instaurado por aquel con quien tienen las víctimas relaciones estrechas, afectuosas y de quien deberían poder fiarse, es decir, de aquel que infringe el maltrato interpersonal. En la mayor parte de los casos, las víctimas son incapaces de tomar decisiones, de opinar o protegerse a sí mismas por miedo. Así vemos, por ejemplo, cómo muchos niños son incapaces de denunciar a sus propios padres, cómo muchos niños en las procuradurías son incapaces de ratificar las denuncias que hay contra el maltrato que los ha maltratado de una manera dramática. Esto lo he constatado, por ejemplo, en la Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia aquí en San Luis. He visto niños maltratados, golpeados, con huellas importantes de hematomas y que se niegan a afirmar que su papá o su mamá fue la que los maltrató. Obviamente, personas que van a sufrir con el paso de los tiempos problemas importantes en su autoestima, por ejemplo. Los contextos de la violencia interpersonal son estos: el maltrato y abandono de niños por parte de sus padres o cuidadores, la violencia que ocurre entre adolescentes, adultos y ancianos, la violencia interpersonal entre la pareja, entre parejas del mismo sexo, lo cual también es una situación que de alguna forma comentaré en un par de diapositivas, la violación y otras formas de violencia sexual que han dado lugar a que elabore una forma de familia más, las familias seminucleares forzadas, que no han sido contempladas y que son aquellas familias en las que se expulsa del seno familiar a una mujer que resulta embarazada posterior a una violación y que no le queda ya más remedio que fundar o de formar su propia familia. Esto aparentemente es más frecuente de lo que pensamos. Otros serían los delitos contra la propiedad y la violencia que ocurre de manera laboral. Esta violencia, esto que está aquí señalado, ocurre todos los días, ocurre minuto a minuto y es una situación que de alguna forma u otra nos afecta a todos. La OMS ha diseñado este modelo ecológico de la violencia en el que habla de varios rubros, son 4. El individual, donde habla de algunas características de las personas que causan el maltrato. Una serie de conflictos de pareja que tienen que ver con el aspecto relacional. En el aspecto social se habla de algunas situaciones que ya he comentado, el nivel socioeconómico bajo, el nivel de pobreza, el desempleo, el aislamiento en las familias, situaciones que parecen ser tomadas aquí como una calca de lo que está ocurriendo hoy en día, que se han exacerbado situaciones sociales por la misma pandemia. Y el modelo comunitario de este modelo ecológico en el que tiene que ver incluso una aceptación de la violencia como una forma de resolver una serie de conflictos. Esa noción de masculinidad equivocada, unida al dominio, al honor y a la agresividad. La naturaleza de los actos violentos, como ya les comentaba, es tanto física como sexual, psicológica o por medio de privaciones o descuido, que ocurre en múltiples eventos. Hoy en día estamos refiriéndonos a la violencia física interpersonal, pero sabemos que también todos los días hay ejecutados, hay desaparecidos, hay asesinados. De hecho, la violencia en los hombres, los homicidios, es parte de las 10 primeras causas de mortalidad, según nos indica el INEGI. Están implicados ciertos aspectos. La violencia como un patrón de comportamiento, la violencia como un crimen, sobre todo cuando ocurre a nivel doméstico, la violencia como un acto de poder
o de omisión intencional, y la violencia como acción y como omisión. Tienen esta serie de características que están aquí señaladas. Por ejemplo, subrayar que esta violencia tiene que ver con la convivencia familiar, que afecta sin importar la edad, el estado económico, la raza, la orientación sexual de las personas, que está dirigida a dominar, a someter, a controlar, agredir física, verbal, psicoemocionalmente o sexualmente, y que genera placer, genera satisfacción en aquel que ocasiona este daño, sobre todo a sus familiares, porque a fin de cuentas es sobre ellos. Comprende esta violencia actos que generan miedo, que generan incluso sentimientos de dependencia y de inseguridad, y que son clasificados como violencia física, sexual, emocional, como abuso emocional o patrimonial, acoso o acecho y contra los derechos reproductivos. En general, la persona abusiva es de sexo masculino y las mujeres y los niños a menudo son las víctimas. Sin embargo, como lo mencionaré un poco más adelante, en el maltrato infantil se ha encontrado en una gran cantidad de estudios que la principal persona que maltrata a los niños es la mamá, es la mujer. Claro que también se produce violencia contra hombres, niños y adultos mayores, pero en cuanto a hombres, esta sería la menor, lo menor encontrado. Uno de los impactos más graves y ocultos ha sido la violencia de género, que termina, que culmina en esa situación extrema, que es el homicidio a una mujer. Ha ocurrido en un tercio de la población mundial. Se ha calificado, como ya les decía, una pandemia dentro de la pandemia. Junto con el distanciamiento social y el cierre de escuelas y oficinas estratégicamente, el confinamiento propició mayor aislamiento, vulnerabilidad y dependencia financiera en mujeres y niñas, con las consecuencias que ya hemos estado señalando. Desde hace ya un par de años, han aumentado los factores de riesgo, ha disminuido la capacidad de respuesta a emergencias y la posibilidad de asistencia por la restricción de servicios de salud, por la restricción de refugios y centros de apoyo legal. En los servicios de salud es entendible por la gravedad en la que han llegado una gran cantidad de personas en un estado crítico de la infección. El confinamiento ha dado lugar entonces, como ya lo comenté, a una violencia de manera continua, permanente, en el que la mujer y los niños no tienen hacia dónde irse, con golpes que son dirigidos a cualquier región del cuerpo. Al fin y al cabo, las personas no salen de su hogar y obviamente no se nota dónde hayan sido golpeados. La violencia sexual y psicológica eh, afecta la autoestima, la debilita, la vuelve más indefensa, con mayor dificultad para huir. Esto lo podemos ver en el comportamiento de muchas mujeres cuando nos preguntamos o le preguntamos a ella por qué no se va de su hogar, por qué no se divorcia, por qué no se separa de su pareja golpeadora. Bueno, es muchísimo más complejo de lo que podríamos imaginar. En el caso de los niños que viven en estos hogares violentos, ellos tienen el temor de convertirse en objeto de maltrato del padre, por ejemplo. El aislamiento ha beneficiado el control y el sometimiento del agresor y han propiciado obviamente la impunidad de estos. Se habla de que 9 mujeres son asesinadas cada día y de que el objetivo de la violencia de género no es necesariamente el daño, sino controlar y someter a la mujer a los dictados del eh, tipo violento. Hay un ciclo de la violencia que también ha sido desarrollado por parte de la Organización Mundial de la Salud, en la que nos hablan de un primer periodo en el que pareciera que todo está bien, en el que no hay ningún problema. Posteriormente está la acumulación de tensión, que es la sensación de que en cualquier momento habrá una discusión explosiva. Tercero es el periodo violento, que es cuando estalla la violencia en cualquiera de sus formas. Y lo curioso es que posteriormente
viene una etapa de reconciliación, una promesa de cambio en la que el agresor ofrece regalos, dinero, vuelven a tener relaciones sexuales y que da lugar otra vez al inicio del ciclo, a un periodo de luna de miel que obviamente va a generar cada una de estas fases. Lo interesante es que cada una de estas fases se va a presentar con menor tiempo de espera, es decir, cada vez es más frecuente, cada vez la espiral de esta violencia se va dando de manera más cerrada. El maltrato infantil ocurre en el hogar, obviamente. El agresor más frecuentemente identificado es la madre. Y esto lo corroboramos en un estudio que llevó a cabo un residente para su tesis, en el que encontró que era la mamá la que más frecuentemente maltrataba a los hijos en un porcentaje importante, más del 60%, lo cual no tiene que ver con aspectos del hecho de que ella es la que más convive con los hijos, sino que tiene que ver con aspectos de la frustración que genera el maternaje en muchas mujeres. Una frustración mal entendida y que es desahogada a través del maltrato. Maltrato que, como ya les he comentado, se ha visto incrementado durante esta época crítica de la pandemia. Este maltrato infantil se presenta en todos los niveles sociales y en todos los niveles económicos, en menores de 18 años, que es cuando habitualmente sabemos que termina la adolescencia. Hay un abuso, hay una desatención en estos menores e incluye todos los tipos de maltrato, físico y o psicológico. Ya les comentaba que el maltrato físico no puede ir separado del maltrato psicológico. El levantar la mano, aunque no se le golpee a un niño, está generando ya una forma de maltrato, una amenaza que está latente y que en cualquier momento puede terminar en esa agresión física. El abuso sexual que desafortunadamente también ocurre dentro del hogar y que sucede a manos de un familiar, no por una persona extraña que atrapa a un niño en un lote baldío, no por esa persona con una gabardina, con una capucha, ¿no? El abuso sexual, estas violaciones ocurren en el hogar y por parte de familiares del mismo niño agredido. La negligencia es considerada también una forma de maltrato. La explotación comercial o de otro tipo también lo son. Ya les comentaba que estas situaciones de maltrato afectan la salud, el desarrollo, la dignidad de los niños, su supervivencia en el contexto de una relación de responsabilidad, en el contexto de una situación en la que él más debería estar seguro, que es su propio hogar. A través del confinamiento, obviamente, se han dado, como ya lo he dicho, restricciones al movimiento. Ha habido situaciones adversas en el aspecto económico. Muchas parejas se han visto aisladas dentro de sus viviendas, viviendas que se han visto afectadas por el hacinamiento, también por el estrés y por una serie de situaciones psicológicas y psiquiátricas como la depresión, la ansiedad y la tendencia al suicidio. Esto ha generado niños con mayor probabilidad de presenciar o de padecer situaciones de abuso físico, psicológico y sexual en el hogar, sobre todo en aquellos niños que ya vivían en familias disfuncionales o que ya vivían en situaciones de violencia. Las formas de maltrato son básicamente estas que están aquí señaladas. Una, las formas elementales de maltrato, como son el abuso físico, sexual, psicológico, la negligencia. Formas poco consideradas como son el síndrome de Munchausen, que consiste en causarle daño o causarle situaciones ficticias a un niño para hospitalizarlo, porque eso genera satisfacción y placer en la madre o el padre que generan esta serie de situaciones. El abuso fetal, el maltrato étnico, el ritualismo satánico y otro tipo de ritualismos, y los niños en situación de calle, ya sea porque hayan nacido en la calle o porque son expulsados a vivir en la calle. Otras formas poco conceptualizadas de maltrato infantil son los niños que viven en situación de guerra, los niños migrantes,
que vemos hoy en día en las caravanas prácticamente por todo el país. Y es curioso, en esas caravanas de migrantes ocurren una serie de situaciones. Ocurren embarazos, ocurren partos, ocurren violaciones, ocurren maltratos. Niños trabajadores es otra forma poco conceptualizada. Violencia entre pares, el bullying, por ejemplo. La alienación parental, el maltrato por depredación, el niño expósito que es llevado a un asilo, por ejemplo, o que es dejado simplemente abandonado. El maltrato infantil se manifiesta de múltiples formas. Hay una serie de indicadores físicos que nos hablan de cuando un niño ha sido maltratado. Y, por ejemplo, es totalmente obvio como en esta fotografía de arriba vemos la mano eh, que impregna el tejido dérmico de un niño, cómo se ve la huella de una mano que ha sido descargada con un acto de violencia y con una gran saña seguramente. Porque de otra forma, al menos yo no me podía explicar cómo se le puede ocasionar un daño importante a un niño. En este caso, un niño al darle una nalgada fuerte, en este caso, al darle una bofetada a un niño en su rostro. Se habla de que uno de cada 5 mujeres y uno de cada 13 hombres sufrieron abuso sexual en la infancia. Las consecuencias habitualmente perduran toda la vida y afectan el desarrollo económico y social de un país. Aquí surge el término de resiliencia, en el cual se ha estudiado en una gran cantidad de niños maltratados, cómo superan esta situación, cómo recuperan su propia autoestima. Eh, son más indicadores aquí estos de maltrato infantil. Una radiografía puede ser un indicador muy importante cuando se demuestran lesiones óseas en huesos largos. Lesiones óseas que están en proceso de consolidación, como en este caso se ve aquí en la extremidad superior de este niño. Es importante no victimizar tampoco de una manera indiscriminada a los padres cuando las lesiones son causadas por enfermedades o cuando hay lesiones accidentales, las cuales también son frecuentes. El bullying es una situación que ocurre en el entorno escolar que afecta por igual a niños, niñas y adolescentes de cualquier etnia o nivel socioeconómico, pero que resultan ser más frecuentes cuando el niño tiene alguna característica que lo hace diferente a otros niños. ¿Por qué? Porque impactan significativamente a corto y a mediano plazo, sobre todo. Disminuye la autoestima o acentúa esa disminución, sobre todo cuando son niños con una baja autoestima que provienen de hogares violentos. Ocasionan mayor ansiedad, mayor depresión, autoagresión e incluso el suicidio, como se ha visto en algunos países. La violencia juvenil la vemos a través de el narcotráfico, sobre todo. Cómo daña profundamente a las víctimas, a sus familias, amigos y comunidades. Sus efectos se ven en casos de muerte de estos jóvenes, de enfermedad, de discapacidad y de su calidad de vida. Todos los días vemos en los periódicos situaciones de este tipo. Jóvenes que son ejecutados en caminos rurales. Se ha reportado un aumento muy considerable en el reclutamiento de menores de edad por el crimen organizado en nuestro país. Son integrados estos jóvenes a organizaciones criminales desde los 10 años de edad para traficar drogas, armas o personas incluso. En México, la población infantil de 5 a 17, 18 años asciende a cerca de 30 millones de niños, pero más de 3 millones de estos niños son explotados laboralmente y más de medio millón han ingresado a las filas de las organizaciones criminales, como lo vemos en esta fotografía. Es obvio que los carteles ofrecen a los jóvenes y a los niños dinero, ropa, alimento, medicinas o también drogas. Muchos de estos jóvenes se vuelven adictos y por lo tanto trabajan casi de manera gratuita para estos carteles.
En América Latina y el Caribe es la única región del mundo en la que el aumento de tasas de homicidio en adolescentes ha sido debidamente documentado. Y como les digo, no hay necesidad de hacer investigaciones profusas para darnos cuenta de que esta situación ocurre y afecta gravemente a los niños y a los jóvenes de nuestras comunidades. La presencia de menores migrantes, como ya les mencioné, se ha incrementado en las caravanas desde octubre del 2018. Y allí vemos niños, ahí vemos, si nos fijáramos bien, cómo hay incluso recién nacidos que han nacido dentro de estas caravanas migrantes. Obviamente que la violación, el maltrato físico, el maltrato psicológico, la extorsión ocurre en el seno de esas mismas caravanas de migrantes. Más números, 3 niños y adolescentes son asesinados diariamente en México. Con relación a la vejez, es una situación también parecida porque ocurre en el hogar y ocurre por cuidadores o por parte de personas que deberían estar al cuidado de estas personas viejas. Incluye la falta de medidas apropiadas para evitar otros daños. La negligencia, por ejemplo, es una forma de maltrato en la vejez. Y se produce entre las personas que deberían ser eh, la gran confianza de estas personas viejas. Estas tasas de maltrato se han incrementado durante la pandemia de una manera muy importante. No sé qué pasa, qué tanto nosotros como médicos familiares nos damos cuenta de que estos aspectos de violencia en mujeres, en niños y en viejos han aumentado. O quizá nos damos cuenta nada más por las notas periodísticas. En el último año, 1 de cada 6 personas mayores de 60 años sufrieron algún tipo de abuso en sus entornos comunitarios. Por otro lado, en las instituciones, es decir, en los asilos, residencias para ancianos y centros de atención de larga duración, las tasas de maltrato son altas. E incluso hay declaraciones documentadas de trabajadores que reconocen haber infligido malos tratos a las personas viejas. Se manifiestan a través del maltrato físico, sexual, psicológico, emocional y a través de la negligencia, como ya les dije. La violencia por razones económicas o materiales también son frecuentes, así como el abandono y la desatención y menoscabo grave de la dignidad y la falta de respeto en este tipo de personas que por lo general pues padecen ya incluso de sus órganos como la vista, el oído, por ejemplo. Las consecuencias son lesiones en todo su cuerpo, la mortalidad prematura, la depresión, el deterioro cognitivo, el efecto financiero al que se ven sometidos en muchos casos. Y una consecuencia también sería la necesidad de ingresarlos a un asilo. Los factores individuales que aumentan el riesgo de sufrir maltrato pues son la dependencia funcional o la discapacidad. La mala salud física o mental son factores altamente frecuentes y muy importantes. El deterioro cognitivo, los bajos ingresos. Y el riesgo de maltratar pues son enfermedades mentales, abuso de sustancias, la dependencia, a menudo financiero, relacionada con la víctima. ¿Por qué ellos no denuncian a sus agresores? ¿Por qué no aceptan que están siendo maltratados? Bueno, porque obviamente tienen temor a las represalias, porque están viviendo con el agresor y porque en cualquier momento puede reforzarse esa agresividad. El miedo entonces es la principal objeción para que un viejo denuncie a su agresor. Pueden creer que es temporal o porque tratan de proteger a su familiar o su cuidador, tal como sucede con los niños. Aparte porque pueden desconocer a quién dirigirse ante esta forma de maltrato. Por otro lado, tenemos esta situación. La pandemia de COVID-19 ha exacerbado las desigualdades que persisten en todas las regiones del mundo. Las personas lésbico, gay, bisexuales, transexuales, en ellas el COVID ha tenido un impacto altamente desproporcionado. Se han visto con muchísima más frecuencia afectados en sus derechos, en la discriminación,
en el maltrato emocional y en el maltrato físico. La respuesta a la pandemia reproduce y exacerba los patrones de exclusión social y violencia, las medidas para quedarse en casa, el aislamiento, el aumento del estrés y la exposición a miembros familiares y respetuosos, pues exacerban el riesgo de violencia con un impacto particular en las personas mayores y en los jóvenes que tienen estas características con relación a su preferencia sexual. Todos sabemos que esta agrupación se refiere a las personas lesbianas, homosexuales, bisexuales. La T que nos habla de personas transexuales, transgénero o transvestis, intersexuales, asexuales o queer. Es muy importante cuando estudiamos estos aspectos porque al estudiarlos nos quitan una serie de mitos que habitualmente tenemos. Por ejemplo, pensamos que las personas bisexuales son personas altamente promiscuas sexualmente, cuando que no es así. Cuando que el hecho de que ellos puedan tener una preferencia sexual de este tipo no genera necesariamente conflictos con sus parejas. Por eso es importante el estudio y la comprensión de esta serie de situaciones que ocurren con relativa frecuencia. Son sujetos, como he comentado, a violencia física y psicológica, o a ambas, como ya he insistido en que se presentan. Las personas lésbico, gay, bisexuales, transexuales, transvestis han sufrido un impacto significativo en la pandemia debido a la inestabilidad socioeconómica, es decir, los despidos, la falta de oportunidades de empleo, la pérdida de empleos, etcétera, los ha llevado a que el impacto por la pandemia sea mayor por la incapacidad para salir de los entornos abusivos, lo mismo que ocurre con las mujeres. El agravamiento de la ansiedad y otras condiciones preexistentes relacionadas incrementan la situación mental y emocional de estas personas. Incluso los servicios médicos han sido también afectados. Estas personas han sido señaladas, culpadas, abusadas, encarceladas, estigmatizadas por ser, entre comillas, focos de enfermedades. Situaciones malentendidas durante esta pandemia. La discriminación por orientación sexual, la discriminación por la identidad o la expresión de género se ha recrudecido tanto en los espacios privados como públicos, incluyendo el acceso a servicios de salud, violencia y abandono, que de por sí ya eran confusos y eran graves antes de la pandemia, pues con estas se han incrementado. En México habemos más de 127 millones de personas que vivimos en más de 36 millones de hogares. Los contagios son más de 4 millones de esos 127. Y los fallecimientos van de esos 300,000 oficialmente señalados a más de 700,000 que ciertas investigaciones reportan. Con esta diapositiva lo que les quiero decir es de que no es únicamente el virus, que no es únicamente el individuo afectado, sino que son las familias. Las familias son las afectadas, como se demuestra también en esta otra esquema. Aparentemente vemos lo que sobresale en este iceberg, las personas que fallecen en hospitales, las personas hospitalizadas con enfermedades severas por el COVID, pero una gran cantidad de personas no han sido detectadas porque la enfermedad ha sido leve o moderada o porque no presentan síntomas o porque no cuentan, porque no hay pruebas diagnósticas. Este hecho es importante porque en esta diapositiva, vuelvo a insistir, estamos hablando no necesariamente de individuos, sino de familias. Y también de nuestro primer nivel de atención, que gravemente se ha visto también afectado con muchos aspectos que valdría la pena posteriormente revisar. Prácticamente para terminar, les comentaré esto, que los efectos de las familias con problemas de salud dependen de una gran cantidad de situaciones que tienen que ver con sus familias, que tienen que ver con el nivel socioeconómico y con las enfermedades, con la patología, con el apego terapéutico que presentan.
Durante esta pandemia, esta situación económica ha hecho o va a hacer que muchas familias nucleares conformadas por papá, mamá e hijos se conviertan en familias extensas. Y eso puede resultar natural, o que por el fallecimiento del papá o de la mamá se convierta en una familia seminuclear. Si era ya una familia seminuclear sin hijos, pues que conformen un hogar unipersonal. Y como una serie de parámetros se han visto afectados. Y como ustedes pueden ver, no son únicamente los síntomas que se presentan en los individuos que contraen el virus. Otro hecho importante es que el fallecimiento de los jefes de familia por COVID-19 da lugar, como ya vimos en la diapositiva anterior, a familias seminucleares. Y hablar de familia seminuclear es prácticamente sinónimo de hablar de niños huérfanos. Es hablar de orfandad. En México es frecuente. Los niños huérfanos están expuestos a una gran cantidad de factores de riesgo, a problemas de salud mental, a violencia física, emocional, sexual, a pobreza incrementada. Y es que estas familias seminucleares tuvieron muy poco tiempo para enfrentar un proceso de duelo y para preparar a los niños en el trauma del fallecimiento de su papá o del cuidador de la familia. Este es el caso que me enteré de él por medio de internet. Es una familia nuclear con hijos, conformada por el papá, la mamá y 4 hijos. Este señor que trabajaba en un restaurante se contagió de COVID por medio del contacto con las hijas del dueño del restaurante, que tenían COVID manifiestamente. Este señor desarrolló los síntomas graves y falleció. Falleció y dejó en el desamparo económico a su familia, que ahora es una familia o era una familia seminuclear contraída por fallecimiento. Esta familia nuclear contraída por el fallecimiento del jefe de familia, al no poder soportar el aspecto económico, fue a vivir a la casa de origen de ella, dando lugar así a una familia extensa, ascendente, en fase de dispersión y en fase de expansión. Vean cómo una familia nuclear se transformó en una familia extensa. Y esto es una situación que con mucha frecuencia podríamos llegar a ver. Durante la pandemia, las acciones médicas tienden a ser estrategias limitadas que se relacionan nada más con el virus, con la enfermedad y con el individuo enfermo. Esto es una situación que nos habla de ese modelo biomédico biologicista al cual estamos acostumbrados a llevar a cabo en nuestro trabajo cotidiano. Este abordaje exclusivamente biologicista afecta obviamente la evolución de la pandemia y sus consecuencias. Y es entendible, ya se los comentaba, que durante cierto tiempo de la pandemia haya importado más lo relacionado al tratamiento por los pacientes hospitalizados. Y hoy en día, que se le brinde también mucha importancia al aspecto de la inmunización. Sin embargo, el abordaje de estos pacientes y de pacientes no infectados sigue siendo muy amplio por parte del médico familiar. Del médico que lleva a cabo un abordaje biológico, psicológico, social y cultural de las familias que atiende. Del médico que lleva a cabo un familiograma para entender estas situaciones de factores de riesgo en las familias que ve. Esto requiere ser retomado, requiere ser atendido nuevamente y llevado a cabo. Hubo el resurgimiento de este llamado enfoque sindémico, que tiene muchísimos años de existir. Incluso llegó aquí a haber quien sugirió que en vez de pandemia se le llamara sindemia. Eh, no tiene caso. Este enfoque sindémico resultaría complementario a la medicina clínica, porque no únicamente a través de este enfoque se verían los aspectos biologicistas de la enfermedad o curativos, sino que resultaría muchísimo más exitoso el contemplar esos aspectos biopsicosociales y culturales. De tal manera que en medicina familiar debemos de mantener una comunicación constante, permanente con cada paciente, con cada familia, hayan o no hayan sido afectados por el contagio.
Se requiere trabajar constante y permanentemente con los factores de riesgo de las familias, manifestar siempre una actitud abierta, empática, que facilite la atención de la salud mental y prevenga aspectos de violencia. Estos aspectos de salud mental han sido también debidamente estudiados como consecuencias graves e importantes durante la pandemia. Y debemos considerar entonces también este modelo de atención centrado en la familia. Porque hoy en día los fundamentos actuales de la medicina familiar son el trabajo con la familia, la longitudinalidad y la continuidad de la atención, el enfoque anticipatorio y la identificación de factores de riesgo como parte de este enfoque anticipatorio, lo cual es complementario al trabajo clínico cotidiano que llevamos a cabo. Estos aspectos románticos de los fundamentos de la medicina familiar de la que nos hablan Maguini, por ejemplo, y que son retomados hoy en día por muchos médicos. He escuchado pláticas en las que se exalta esta situación, pues deberían de ser sustituidos ya por una forma nueva de pensar en nuestra medicina familiar, mediante un modelo de atención centrado en la familia en el que se resuelvan los problemas de consulta de un individuo, pero que al mismo tiempo se atiendan a través de un familiograma y a través de pensar en términos de familia, como dice el mismo Jan Maguini, en la familia, porque esto nos va a permitir identificar más factores de riesgo y llevar a cabo más actividades cotidianas en conjunto con el equipo de salud. Equipo de salud que nos permitiría ampliar esta situación, porque no terminaría ahí nuestro quehacer en la atención centrada en la familia, sino que requeriríamos de una atención centrada en la comunidad. La atención de la medicina familiar y comunitaria sería hoy en día la situación excelente que nos permitiría llevar a cabo un trabajo cotidiano. Les agradezco mucho su atención y seguramente habrá muchas situaciones que deberán ser revisadas y que deberán ser comentadas con relación a este tema tan grave de la pandemia por el COVID-19. Muchas gracias.